Aprovecho desde aquí para lanzar un abrazo y un apoyo a las 6 sindicalistas de la Suiza en Asturias, condenadas a 3 años y medio de cárcel por el Tribunal Supremo por realizar piquetes informativos. Lo repetimos las veces que haga falta, hacer sindicalismo no es un delito. Hoy venimos y hemos venido a Pamplona para visibilizar este conflicto y pedir al Gobierno de Navarra y al Parlamento que no busquen excusas y se pongan del lado de la clase trabajadora. Sin nosotros y nosotras no hay trabajo, no hay producción y no hay riqueza, que no se lo olvida a nadie. Cumplimos hoy 18 días de huelga, 18 jornadas de reivindicaciones en las que el paro en producción ha sido total. La unión de todas nosotros y nosotras, nuestra fuerza, hace que podamos reivindicar lo que nos merecemos y mirar de tú a tú a la empresa. Seguimos reclamando dignidad. Queremos un convenio colectivo acorde con los beneficios que tiene la compañía. Ni más ni menos. No les va a quedar otra, más pronto que tarde tendrán que escucharnos y escuchar de manera activa nuestras demandas. Tenemos que volver a denunciar la intransigencia de la dirección. No puede ser que tras 10 reuniones su propuesta siga siendo la misma. O recapacitan o buscan soluciones o la fábrica seguirá parada. No vamos a aceptar el chantaje ni las coacciones, ni las amenazas que estamos recibiendo en esta negociación. Basta de sanciones a la plantilla, basta de señalarlos. Desde el comité de empresa queremos denunciar la presencia excesiva de la seguridad en nuestras movilizaciones. Hasta 12 patrol de la Guardia Civil y 4 furgones de la Policía Foral. Tan solo estamos reclamando dignidad salarial y laboral por el trabajo que desempeñamos. Porque juntos y juntas, y gracias a vuestra ayuda, la lucha vamos a lograr un centro de trabajo más justo y una comarca más próspera. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Eskerrik asko. Seguimos defendiendo nuestro convenio, nuestros derechos. Viva la lucha obrera y viva la lucha de la clase trabajadora.